El futuro de Cuba volvió a discutirse aquí en Miami. El Inter-American Institute for Democracy celebró el foro Quo Vadis Cuba 2026, un encuentro dedicado a analizar la grave crisis política, económica y social que atraviesa la isla bajo ese régimen cubano. Las cámaras de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina estuvieron allí, donde se analizaron los posibles escenarios del futuro de Cuba. Además, en otros temas, en el programa de hoy, un peligro digital que está afectando a millones de personas y que muchos creen estar muy lejos de ser víctima de los estafadores virtuales. No, cualquiera que tenga un teléfono celular, una computadora o cualquier dispositivo digital es una posible víctima. Desde cualquiera de estos equipos pueden entrar a tus cuentas sin que te des cuenta. ¿Cómo? Voy a conversar con el director de Tecnologías y Ciberseguridad para el Departamento de Comercio en la región sureste de Estados Unidos, quien ve en su computadora todos los días estos tipos de fraude. Algo importante, si sus hijos son mayores de 17 años, padres, presten mucha atención, quédense en el programa y vean porque hay algo que deben saber. Quédense hasta el final para que vean todo esto y más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense, compartan el link y también pueden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Y si les interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comenzamos este programa con imágenes de un gran evento que tuvo lugar aquí en nuestra ciudad de Miami y ya tenemos las imágenes. Se trata del Inter-American Institute for Democracy. Celebró aquí en nuestra ciudad el foro llamado Quo Vadis Cuba 2026. Este es un encuentro dedicado a analizar la grave crisis política, económica y social que atraviesa la isla bajo el régimen de Cuba. El evento se realizó en la sede de ese instituto en Coral Way y reunió a analistas, académicos y activistas para debatir los últimos acontecimientos en Cuba, así también como las reacciones de la Casa Blanca frente a esa situación del país bajo la administración de nuestro presidente Donald Trump. La bienvenida estuvo a cargo del exalcalde Tomás Regalado, quien explicó a la Cámara de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina la naturaleza de este evento y tengo sus declaraciones. Muy buenas tardes. ¿Qué me puede usted comentar qué ha estado aconteciendo acá en este lugar hoy? Bueno, el Instituto Interamericano por la Democracia es un tanque de pensamiento. Se formó hace más de 15 años cuando veíamos que las democracias de Venezuela se desmoronaban y cuando veíamos que habían países como Bolivia, como Ecuador y por supuesto Cuba y Nicaragua que estaban bajo tiranía. Y esto nos llevó a un grupo de personas, principalmente a Carlos Sánchez Bezaín y Carlos Alberto Montaner, a crear este instituto que se ha nutrido de varios expresidentes democráticos de la América Latina que están en el directorio. Entonces estos foros sí tienen peso, porque al unirse a Infobae y a otros medios a través del hemisferio, hemos visto que estos foros que se hacen cambiar de opinión a muchos gobiernos y a muchos políticos. Así que lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio para el futuro inmediato. Sabemos que en Cuba va a pasar algo, nosotros no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que va a pasar en algo y pensamos que el instituto, con todo su prestigio a través de la América Latina, puede ayudar y coordinar para ayudar al pueblo de Cuba. Entre los panelistas del foro también estuvieron la directora del Diario de las Américas, Ileana Labastida, Modesto Maidique, Javier Larrondo, Raudel Collazo, Orlando García Piedra, Juan Carlos Bermúdez y Darcy Borrero. También dirigieron unas palabras a las cámaras y micrófonos de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Vamos a verlo. Hemos visto que existen diferentes variedades de criterios sobre cómo debería ser el cambio en Cuba. Vemos también líderes políticos de la isla
de la oposición que abogan por una transición pacífica en vez de una transición violenta. Desde su punto de vista, ¿qué cree usted que va a suceder? Bueno, eso es complejo, eso es como ganarse la lotería si uno lo sabe la respuesta correcta. A mí me gustaría ver una solución que fuera con menos sangre, porque la muerte de cualquier cubano es negativo, obviamente, pero definitivamente yo creo que lo que va a ocurrir es que el gobierno norteamericano va a insistir en una transición que va a incluir algunas personas que a lo mejor no son de nuestro agrado, porque los Estados Unidos no va a permitir, en mi opinión, bajo este gobierno, que exista otra Camarioca o Mariel. Entonces yo creo que la cuestión es seguridad, va a ser número uno para el gobierno de los Estados Unidos, y el resto va a depender también de lo que está ocurriendo dentro de la isla. Yo espero que la oposición sea parte de ese proceso y creo que esta administración está comprometida con incluir esa oposición. La cuestión es si en el primer momento va a ser la oposición clave en este intercambio. O sea, que no se puede lidiar con el gobierno que existe. Yo creo que no es probable, porque yo creo que los Estados Unidos se preocupa por la estabilidad del país primero. Lo que los Estados Unidos no quiere ver son 25.000 personas o 100.000 personas en barcos, etcétera. Y yo creo que eso es muy claro bajo esta administración. Así que veremos. Creo que el tema de las propiedades confiscadas es algo que ha estado en discusión, pero que en este contexto han salido informaciones incluso de que estaría en disputa y que no. No creo que residencias de cubanos dignos, de cubanos que se han ido asentando en las periferias, incluso en barrios que han ido creciendo. Yo puedo hablar de ese tipo de barrios porque yo vengo de un barrio como ese, que ni siquiera existía en 1959, pero hablando ya de barrios que existían, de comunidades grandes, de, por ejemplo, Marianao o de, por ejemplo, Miramar, barrios de La Habana o Versalles en Santiago, zonas así. No creo que cubanos dignos de a pie, de los que estén ahora en la isla, sobre todo jóvenes que apuestan por la libertad, que alzan sus voces, no creo que sus casas sean las que estén en disputa en este sentido. Tal vez casas de generales, casas de altos mandos de la dictadura sean las que estuvieran en disputa en este sentido, pero no casas de personas de barrio, de gente común, de gente masacrada en la peor forma por el régimen cubano, ya que están bajo vigilancia, acoso, y viven justamente en esas periferias. Estamos hablando de lugares como Alamar, por ejemplo, donde influencers muy jóvenes están siendo reprimidos ahora mismo con patrullas policiales en las afueras de sus domicilios y que van incluso a entregarles citaciones y a tratar de amedrentarlos para silenciarlos. Yo creo que, he dicho esto en varias entrevistas, nunca desde la Guerra Fría, desde la crisis de los misiles, había habido un escenario como este para Cuba. Yo creo que este ha sido el escenario más cercano para alcanzar la libertad de Cuba. ¿Qué vendrá después? Si esto sucede, si esto que estamos esperando sucede, bueno, eso es todo, probablemente todo sea un enigma que puede venir. Pero no podemos tampoco pensar que las cosas probablemente sean como nosotros queremos, sino como pueden ser a medida que las cosas vayan pasando. Yo estoy absolutamente persuadido. Yo siento, si a mí me preguntan qué es lo que tú quieres para Cuba, no hay ninguna manera, no hay ninguna posibilidad que haya negociación con la misma gente que destruyó y llevó a ese país a ese punto. No existe. La vía polaca, donde eventualmente se hizo una negociación, hubo elecciones libres y eventualmente sacaron el comunismo del poder. No sé qué quieren para Cuba, un Vietnam, donde hubo alguna reforma pero el poder político se mantuvo. ¿Qué queremos para Cuba? Una cosa más violenta como pasó en Rumanía. Yo no sé. Cuba necesita salidas y respuestas ya. Si es con ayuda, bueno, es con ayuda. 60 y tantos años de dictadura nos ha enseñado que por los cubanos solos no se ha podido ser. No ha podido ser. ¿Cuántos cubanos más tienen que morir? ¿Cuánta gente más tiene que comprometer su vida para alcanzar la libertad dentro de la isla? Ya se ha demostrado que no se puede. Y si los Estados Unidos y si algunas naciones solidarias que quieran ayudar y que estén comprometidas con la transición en Cuba pueden ayudar a que Cuba salga de este estado de ingravidez, bienvenido sea. Será despachado de su despacho
Y la película de estos cruentos 67 años no terminará como nadie en el teatro esperaba. Un surprise end. Viene sobre Cuba un protectorado o régimen tutelado, como se le dice ahora. La democracia en este momento en Cuba no hay otra forma de lograrla que no sea de una forma violenta, como se logró en Venezuela, en Irán, etcétera. Se va a lograr en Irán, perdón, no se ha logrado aún, pero de forma democrática no se va a lograr porque los comunistas no negocian. Con los comunistas no se negocia. Por hechos como este, porque ocurren, porque nos importan, le queremos hacer llegar a todos ustedes todo lo que está ocurriendo en el mundo y aquí en Miami específicamente en estos días de diálogo, de conversación entre La Habana y Washington, para que tengan una idea de que el exilio quiere estar, quiere participar en esa transición y agradecemos a foros como estos para darles coberturas en medios como aquí, como ni más ni menos con Yelenis Reina y agradezco, tengo esta oportunidad para agradecerle a mi reportero, a Ignacio González, por traer estos momentos que están ocurriendo y que como digo, sí nos importan. Ni más ni menos con Yelenis Reina continúa, les espero porque les traigo información que les va a interesar. Si vive aquí en la Florida, su información personal, sus datos, su cuenta bancaria, pues está en riesgo si usted usa este dispositivo o si usa un celular o cualquier tipo de dispositivo electrónico. ¿Por qué le digo esto? Porque hay un nuevo estudio que coloca a la Florida entre los primeros estados de fraude y se pueden entrar a todas las cuentas suyas a través de uno de estos equipos sin que usted se dé cuenta. Voy a conversar con un experto, le espero, compartan el link para que puedan participar en el programa y también hacer sus preguntas. No se vayan, ya regreso. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues hablamos de ciberseguridad, de los fraudes que aquí el estado de la Florida pues se encuentran entre los primeros estados de la nación. Se llaman los estados más engañosos. Recientemente un caso aquí en la Florida arrestaron a un individuo acusado de perpetrar este tipo de ataque digital y es por eso que traemos aquí al programa este tema y he invitado al doctor Luis Orlando Noguerola, ahí lo tienen vía Zoom, experto en ciberseguridad, director de tecnología y ciberseguridad para el Departamento de Comercio en la región sureste de Estados Unidos. Doctor, muchísimas gracias. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación, Yeleni, y buenas tardes para usted y sus televidentes. Gracias. Quisiera que me empezara diciendo un poco sobre el riesgo que corremos todos diariamente con solo abrir este dispositivo o nuestro celular, porque ahora mismo la Florida continúa de manera consecutiva, esto viene pasando desde los estudios que tengo más recientes desde el año 2023, también el 24, y ahora se encuentra entre los estados más engañosos de la nación. Este tipo de ranking ha encendido el debate en cuanto a temas de seguridad. ¿Por qué ocurren estas cosas? Hábleme un poco, doctor. Desafortunadamente un tema recurrente. Debo decirle que antes de estar en tercer lugar, hoy estamos detrás de California y Texas, que estuvimos liderando el primer lugar de algo que no quisiéramos serlo, pero por muchos años el estado de la Florida fue el número uno en términos de fraudes electrónicos, ¿no? La razón es una mezcla de factores. Por ejemplo, el condado Miami-Dade por muchísimos años fue el condado con más fraudes electrónicos a nivel nacional, más que cualquier otro estado. Pero de nuevo, con el paso de los años, específicamente en los últimos 3 años, el estado de la Florida ha caído del primer lugar al tercero. Es un ranking de nuevo que no quisiéramos tener. Y una de las razones por la que eso ocurre es la variedad cultural que tenemos en el condado Miami-Dade, ¿no? También hay un tema generacional. Siempre digo que somos tecnólogos dependientes. Las generaciones que nos anteceden y de la que ya yo soy parte también, pues no crecimos con la tecnología como las generaciones actuales. Me refiero a las generaciones X, Y, etcétera, ¿no? Los baby boomers, que todavía quedan algunos. ¿Y qué significa eso? Que al no crecer con la tecnología no entendimos bien como generación los fraudes y el tipo de riesgos a los que estamos
expuestos cada vez que usamos cualquier dispositivo tecnológico, entiéndase teléfono, tablet o computadora. Así que es un tema extremadamente complicado, un tema doloroso, porque la cantidad de fraude sustantiva en los últimos 3 años, del 24 hasta este momento, 2 años y algo, para solo poner en contexto la conversación, el fraude electrónico ha aumentado en un 33% en los Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Cybercrime del FBI, que es quien maneja estos temas, que es el IC3. Así que es un tema doloroso en realidad. Es un tema doloroso y que guarda unas cifras también que asustan. Muchas personas dicen, no, yo tengo bien mi password, yo acomodé toda mi información, no la he dado, ¿cómo fue que termino en una lista de víctimas de fraude electrónico? Y los datos que señala el estado de la Florida tiene 2.179 reportes de fraude por cada 10.000 personas. ¿Esto no es muy poco? Definitivamente, hemos bajado del primer al tercer lugar. El caso de la semana anterior que usted mencionó en la introducción del tema es un caso que no representa exactamente lo que ocurre de manera cotidiana. La cantidad de fraude electrónico aumenta sustantivamente al punto que el FBI, para ser honestos, no tiene la posibilidad material de poderlos manejar todos los reportes que recibe. Y también es importante, a modo de educarnos, que las personas que ven su programa entiendan que reportarle un fraude electrónico a la policía no es la mejor opción, porque la policía no tiene la infraestructura necesaria para manejar ese tipo de casos. Lo único que consiguen con reportarle el fraude a la policía es tener un reporte del fraude que luego podría servirle para poder hacer algún reclamo, por ejemplo, con las instituciones financieras, bancos, me refiero, etcétera, ¿no? Así que el departamento a acudir para hacer reportes de fraudes electrónicos es el FBI, que tiene una página que me voy a atrever a dar, que es ic3.gov. Ese es el Cybercrime Department del FBI, que es donde se deben reportar los crímenes electrónicos y los fraudes electrónicos. Esa página y el caso que mencionaba, por el cual estamos aquí conversando, es el caso cuando ese propio FBI desarticuló una red de fraude digital con más de 450 víctimas y ocurrió aquí en Miami. Ahí tenemos al detenido, es una investigación federal, permitió identificarlo y detener a Mackenzie LeVar Monestein. Él almacenaba datos personales y bancarios de cientos de personas, así lo informaron las autoridades. Tras ese fallo judicial en la Florida, es algo que para muchos se veía muy distante, pero ocurrió. Y ese tribunal de la Florida condenó a Mackenzie, residente aquí de Miami, a 4 años y 7 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada por haber perpetrado un esquema de robo de identidad agravado. Se piensa que solo en pérdidas se pudo haber se perdieron, valga la redundancia, unos $550,000 que afectó a solo 450 víctimas. ¿Cómo podría ocurrir para evitar este tipo de fraude, doctor? Hábleme, por favor. El fraude más común es el fraude que tiene que ver con los ataques de phishing o, en términos generales, los que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no? Entonces, las relaciones sociales normalmente tienen lugar a través de correos electrónicos donde usted recibe un link, que es un link de phishing, porque lo va a redirigir a una página que no es la que está anunciando. 1, 2, a través de mensajes de texto es muy común, se llama phishing. También lo que recibe a través de los deepfakes, que son mensajes de voz hechos con inteligencia artificial, o sea, con herramientas de inteligencia artificial. Así que debemos estar extremadamente atentos a cómo respondemos a una llamada telefónica, a un correo electrónico que incluye un enlace, a una invitación a compartir información. Es importante tener en cuenta que en absolutamente ningún caso, sin excepciones, no hay excepciones, el gobierno federal, tampoco el estatal,
le pide jamás ningún tipo de verificación que tenga que ver con su información personal. Yo sé que esto puede sonar redundante, porque la pregunta que Sí. cualquier persona normalmente se haría es: ¿y cómo me verifican? Bueno, lo verifican sin pedirle el número de su cuenta, sin pedirle su Social Security y sin pedirle contraseñas de absolutamente ningún tipo. Así que es muy importante estar atento a ese tipo de datos cuando se los piden por teléfono, mensajes de texto o a través de un correo electrónico donde le invitan a seguir un link, un enlace que usted no conoce. Hay algo peligroso en esto y ha mencionado llamadas telefónicas. Tampoco se puede responder una llamada que uno no conozca. ¿Qué pudiera pasar ahí? La mejor opción es no hacerlo, pero ¿sabe qué ocurre? Que vivimos, yo siempre uso la misma frase, la he hecho mía, ¿no? Y es que somos tecnólogos dependientes. Y una de las razones por la que el fraude electrónico ha aumentado masivamente y va a seguir aumentando es porque nosotros, por un tema que yo no entiendo, en esa parte no me lo preguntó, pero si me lo pregunta no tengo una respuesta, nosotros nos hemos convertido en dependientes tecnológicos de una manera que para mí no tiene explicación, así que cada vez que a usted le llame a alguien, lo más seguro es que usted tienda a contestar el teléfono. Y no solo que lo conteste, porque contestarlo no es, el pecado no está en contestarlo. El pecado es en proveer datos a través de una llamada telefónica que usted no se ha tomado el tiempo de verificar. Y le voy a hacer un comentario, Yelenes. Yo hace unos años trabajaba para otra agencia del gobierno. Y una anécdota muy rápida, pero me parece ilustrativa. Me invitaron a una entrevista a la televisión. En la pausa me dijeron que había alguien llamando, cosa que la productora que usted conoce muy bien, pues no era común que ocurriese eso en la pausa, y ella me dijo: por favor, toma la llamada cuando se termine. Final de esta anécdota: una señora puertorriqueña, vive en Orlando, 74 años, vivía acá por muchos años, tenía una casa en Puerto Rico, y ella hizo todo lo que legalmente hacía falta para perder su casa en Puerto Rico, y la perdió aun cuando la corte en Puerto Rico sabía que había sido producto de un fraude electrónico. Así que, repito, porque esto parece un no, una pesadilla y un no puede ser. Ella hizo todo lo que legalmente se necesitaba para ceder la propiedad de su casa a alguien que no conociera, que la convencieron de hacerlo, y terminó legalmente de perder su casa. ¿Y sabe cómo comenzó? Muy rápido, para terminar la anécdota, fue a su médico. Esto es una película americana, ¿no? Fue a su médico de muchos años en Orlando, y el médico le dijo: te voy a atender esta vez, pero por alguna razón no nos está saliendo en el Medicaid ni el Medicare. Tienes que ver qué pasó. Así fue como ella se enteró que todas sus cuentas habían sido comprometidas, le invitaron a firmar affidavits, etcétera, y perdió su casa legalmente. Entonces, esto crea tanto tipo de problemas y situaciones a veces insalvables desde el punto de vista legal, que deberíamos ser mucho más cuidadosos, razón por la que yo aprecio infinitamente que usted se tome el tiempo en su programa para hablar de este tema, porque en realidad es complicado. Es muy complicado. Conozco el sistema de phishing de los links que vienen a través de textos, y ya se han hecho tan exactos, tan similares a las compañías de la cual supuestamente ellos los están enviando. Estamos hablando de compañías como UPS, estamos hablando de compañías de FedEx, paquetería de envío. Esto pasa todos los días. Uno siempre está esperando algo que compró a la puerta de la casa, y le da ansiedad que te dice de pronto: la compañía que utilicen está incompleta su dirección, le falta el zip code, pinche este link y ahí complete su información. Ya eso lo he visto y estoy familiarizada con ello, pero conozco el logo de UPS, el de FedEx, el de Amazon. Pero es impresionante cómo a través de una llamada telefónica ya puedes estar expuesto a perderlo todo. Y es que crea cierta desconfianza, y yo creo que ahora me voy a ir del programa pues desconfiando aún más. Yo no respondo ya a llamadas telefónicas que no conozco. El teléfono tiene un sistema, afortunadamente, que desvía las llamadas que no están en los contactos y que supuestamente las entiende como scam, como llamadas falsas, como llamadas de fraude. Y esta historia me ha dejado con los ojos más abiertos,
que cuando leí la noticia de este joven aquí en la Florida. Doctor Luis Orlando Noguerol, otras de las herramientas, aparte de no proveer ningún tipo de información, ¿qué recomienda? Sobre todo a las personas mayores no familiarizadas, como mencionaba, con la tecnología que esta generación Z, cuando abrió los ojos, ya tenía un equipo touchable en sus manos. Alguien llamó. Hagamos esto de forma cronológica. Lo primero es tener o crear contraseñas seguras. Eso es lo más importante, que es una contraseña segura, combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. Segundo, no compartirla con absolutamente nadie. El otro paso a considerar, que es quizás el más seguro de todos los que están a nuestro alcance hoy, es implementar el segundo factor de autenticación, que no cuesta absolutamente nada, sin excepción, ni un centavo. Y el segundo factor de autenticación lo que hace es que cada vez que usted va a entrar a una cuenta que es segura, pues le van a mandar un token al teléfono, o sea, le van a mandar un número que usted va a necesitar poner para completar el proceso de autenticación y entrar a la aplicación, como por ejemplo el banco. Así que recapitulemos, porque voy a decir 3 más. Primero, contraseñas complejas. Segundo, hasta 16 caracteres, no menos, combinación de letras, números, mayúsculas y minúsculas. Segundo, el segundo factor de autenticación, muy importante. Tercero, tener nuestros dispositivos actualizados, entiéndase teléfono, tablets o computadoras. Si estamos hablando de iPhone, la última versión es la 26.3.1. Eso deberíamos tener todos. Si es un Android, deberíamos tener la 16.0. Deberíamos tener la última versión. Cuarto es usar alguna solución de ciberseguridad. Hay muchas pagas y otras muchas gratuitas que son muy buenas. Voy a decir una como por ejemplo, que trabaja para Android y para iPhone. Es Avira. A-V-I-R-A, muy buena, así que me atrevo a recomendarla en realidad. Estas son las cosas. Lo que hace es que la bajas en el dispositivo del teléfono y te alerta si hay alguna sospecha de fraude. Más que alertarlo, lo bloquea y entonces usted tiene la oportunidad de correr un reporte diario o cuando quiera ver el reporte y va a ver cuántas llamadas o mensajes de texto fraudulentos se detuvieron. O sea, hay que bajar la aplicación en el celular, Avira. En el celular, Avira. Tanto iPhone como Android tiene una versión paga, pero la versión gratuita es muy, muy buena. Para los niños, vamos a incorporar una recomendación para los niños, porque los niños son mi preferencia, igual que las personas mayores. Para los niños hay una aplicación que cuesta $100 al año, que yo creo que vale la pena, que se llama Custodio con Q. Todo lo demás se escribe igual. Es la aplicación que más se usa para protección de menores en términos de actividades en redes sociales de todo tipo. Vale alrededor de $9 la opción Enterprise y es la opción más segura. Permite monitorear todo lo que hacen los niños. Acá hay un tema y es que los padres deben saber, los abuelos también, que si se tiene más de 17 años no es legal manipular el teléfono de su hijo o de su hija. No lo es. Pero hasta ni aunque lo pague. Puede hacerlo. Ni aunque lo pague la mensualidad, el padre puede tomar el dispositivo y decir con quién conversas. No importa. Es ilegal en el estado de la Florida. Es un misperception. Yo entiendo que los padres pensamos que tenemos el derecho porque lo pagamos, pero no es así legalmente, ¿no? Y no tanto por pagarlo, sino porque todavía no es la edad suficiente, en mi criterio, no es la edad suficiente como para cuidarse de sí mismos y de mensajes, sobre todo de personas, si a los mayores nos acechan y uno que otros hemos hecho clic en uno de estos links bastante complicado para nuestra seguridad personal, de información personal. Imagínense para un joven, a los 17 años le pueden decir, pincha aquí y nos vemos en tal esquina que te ganaste un par de tenis, la marca que le guste. El joven va a pinchar aunque tenga 16 pares de tenis en la casa. Imagínense los que no lo tienen. No quisiera tener que coincidir con usted en este punto, pero desafortunadamente me toca.
pienso exactamente de la misma manera. Y de nuevo, si las personas supiesen lo que nosotros manejamos desde el punto de vista técnico, o sea, desde el punto de vista de operación de ciberseguridad, se mantuviesen lejos de las redes sociales y se mantuviesen lejos de los dispositivos electrónicos. Una cosa es, por ejemplo, el trabajo que usted hace. Es diferente, usted vive de esto, ¿ok? Pero hay muchos que le dedicamos un esfuerzo y tiempo infinito, en lugar de aprender algo nuevo y superarnos, al tema de las redes sociales, que pueden complicarnos la vida a un punto que nos hacen virtualmente desaparecer. Cuando usted es víctima de un ataque cibernético, de fraude, cuando le hackean su teléfono, tablet o computadora, créame que la experiencia va a ser muy dura. Uno, y dos, la posibilidad de que lo puedas resolver va a ser mínima. Y estoy tratando de ser lo más honesto posible. Ya dije que el FBI no puede manejar la cantidad de casos que les reportan todos los días por una cuestión práctica. Y le voy a dar un número específico. Si su fraude electrónico es inferior a 1.3 millones, repórtelo, pero la probabilidad de que consiga algo va a ser mínima. La probabilidad de que el FBI le preste atención a su reporte de $50,000, 100,000, hasta 1.3 millones es mínima. Mínima, para no decirle que está prácticamente perdiendo tiempo. Entonces, después que pierda 5 millones, entonces estamos hablando con el FBI para hacer la investigación. Después de 1.3, quizás su caso sea interesante, pero antes no le va a dar mucho trabajo conseguirlo. Y de nuevo, las implicaciones que tiene, Yelena, disculpe, por favor, las implicaciones que tiene nos pone en una situación extremadamente compleja. El estado de la Florida es uno de los estados menos regulados del país en términos de materia de crimen cibernético. Así que eso es un factor adicional que va en contra nuestra como posibles víctimas. Es importante estar muy al tanto de veras para que no se pongan en una situación que no quieren estar. Doctor Noguerol, ¿qué cantidad invierten estos criminales cibernéticos para cometer este tipo de fraude? Conozco de la famosa tarjetica, dispositivo plástico pequeño cuadradito. Hice una serie informativa hace años atrás y tuve que comprar uno. Y luego de terminar la serie que grabamos, que ya supe todo lo que pasaba alrededor de ese dispositivo y lo que podía alcanzar a hacer, pues lo destruí con un martillo para que no quedara rastro de esa compra que yo hice en una tienda en línea. Y sé que me costó muy poco, pero estas personas, por ejemplo, el caso de Mackenzie, ¿cuánto invierten para poder llegar a robarle a tantas personas? Usted sabe que como usted me preguntó, yo estoy en la obligación de responder. Hace unos días, muy pocos días, un ex colega suyo me hizo una entrevista y le hice una demostración de cómo entrar a las páginas oscuras, dark web específicamente. Así que le voy a responder su pregunta. Mire, un skimmer, que es el dispositivo que se usa para leer las tarjetas magnéticas de débito o de crédito, que ya no hace falta ni escanearlo, ahora son Bluetooth, se lo pueden leer cuando tiene la tarjeta en la cartera o el bolsillo. Un skimmer vale $300. 200 tarjetas, 200 Visa o Mastercard en blanco, se consiguen por $21. 200, $21. La impresora, para usarla, para poderlas imprimir, pues esa vale más cara, es lo que más caro vale, está alrededor de los $750. Así que con $1,000 usted se hace de un arsenal que le permite robarse cuanta tarjeta de crédito se le ocurre sin prácticamente consecuencias. Este señor Mackenzie salió en las noticias porque es un gran tonto. ¿Okay? Aquí el fraude electrónico es rampante. Lo que ocurre a nivel de las gasolineras es increíble porque es un lugar fácil para acomodar el skimmer, porque el skimmer se ha convertido en algo más delgado, así que es más fácil de poner. Y en los ATM y en las gasolineras, por lo general se pide el PIN por una cuestión de seguridad. Así que ya no solo logro leerle la tarjeta, sino que también tengo su PIN. Ya tengo las tarjetas en blanco que compré Visa o Mastercard, que son las más comunes.
tengo el skimmer, que es el aparato para leer los datos de su tarjeta, y tengo con $750 la impresora. Eso es una manera de hacerlo. La otra es yendo al... No puedo seguir explicando esto porque estoy educando a la gente, pero con menos de $1,000... Brevemente, lo que necesito. sin el Menos concepto de clase para que no aprendan. Exacto. Me di cuenta que iba a explicar algo del dark web. También hay un dogma con relación al dark web. Todo el mundo, nosotros operamos en 3 tipos de web. ¿Okay? Operamos en la web que usted y yo accedemos cuando usamos Google. Ese es un tipo de web. Hay otra web que también es muy popular, que es cuando nos autenticamos en algún sistema para hacer un pago online, para entrar a nuestro banco. Eso es otro tipo de web. Y está la web oscura, ¿no? La dark web. Y el dogma es que todo el mundo piensa que es muy difícil y que hay que ser muy avispado en términos tecnológicos para hacerlo. Créame que no es así, es muy fácil. Claro, hay que saber, es como todo, pero es muy fácil, ¿no? Entonces, por otro lado, están las aplicaciones que puede descargar de forma gratuita. Hay paquetes que son justamente para hacer fraude electrónico. Hay paquetes que no tienen ni que descargarlo, crear una cuenta online que no comparte sus datos ni con el FBI ni con los departamentos que enforzan la ley. Y entonces lo hace desde la nube, desde la operación, usando inteligencia artificial, y no tiene ni que tenerlo en su computadora. Muy fácil también. Así que todo esto se ha ido convirtiendo en algo que cada vez es más fácil, razón por la que nosotros, los que siempre estamos atentos a minimizar el impacto del fraude electrónico, tenemos más trabajos y más problemas todos los días. Le voy a citar un dato creo que estoy hablando mucho, pero le voy a citar un dato. No, en lo absoluto. Está dando información preciada porque yo me consideraba bastante techie, pero estoy viendo que no, que soy neófita 3 puntos, no, rayita plus. No es una cuestión de lo que uno hace todos los días. Si usted lo que hace, lo hace muy bien. Por eso se ha ganado el respeto de la comunidad. Solo quiero dar un dato. La operación que yo manejo los 7 estados más grandes de Estados Unidos en términos de ciberseguridad y tecnología, y hacemos operaciones, mantenemos una operación compleja satelital, ¿no? La más grande civil del país es mi operación en particular. ¿Por qué dije? Felicidades. No estoy hablando de mí. Gracias. No se trata de hablar de qué hago, sino para que tengan una idea de que lo que voy a decir es porque es parte de mi trabajo todos los días. No es algo que la magnitud de los hechos, que la tiene ahí justo frente a su computadora. Nosotros recibimos como promedio, en averaje, entre 890 y 1.100 ataques cada día. Es una agencia federal. En ese punto estamos hoy, entre 800 y un poquito y los 1.100 ataques cada día, cada 24 horas. Pero un dato adicional, cada 24 horas salen alrededor de 100.000 vulnerabilidades que se conocen como vulnerabilidades del tipo 0 a nivel mundial. Y la pregunta que muchas personas quizás se hagan es, a mí no me va a tocar nadie, porque me quedan $50 en el banco hasta que me vuelvan a pagar el próximo viernes. Esta es la realidad de la mayoría de las personas, a nivel nacional, porque esa es la realidad. Las personas como promedio no tienen $30,000 en una cuenta de banco. No es así prácticamente hablando. Exacto. Y entonces el misperception que nos pone en peligro es ese. O sea, a mí, yo no le intereso a nadie, pero la pregunta a hacerse es, ¿y quién le dijo a usted que alguien va a buscar por la cuenta de Yelenis Reina? Estamos hablando de herramientas, entre ellas muchas ya que se basan en inteligencia artificial, que escanean, por ejemplo, un código postal, que es donde vive Yelenis Reina, y ahí le van a tratar de coger los datos a todo el que vive en ese código postal, porque se escanea por código postal, por manzana, o sea, por bloque, por cuadra, se escanea por empresa, se escanea por dominio, se escanea por subdominio, se escanea por páginas web, se escanea por acceso
a un banco en particular y todo eso ocurre mientras usted y yo estamos almorzando en la pizzería de la esquina. Hay alguien que lo va haciendo solo. Cuando regresamos del almuerzo, Yelenis, ya yo tengo una cantidad de información suya que es abrumadora. Pero de nuevo, yo no quiero que esto suene a película americana, porque las personas que sufren de esto cada día, sin excepción. Tener el celular abierto en un restaurante me dice que una persona por Bluetooth ya está dentro de mi celular. No. No. Si me permite y parafraseo la pregunta, le contesto. ¿Me deja? Por supuesto. Ok. Tener el celular abierto no significa que tiene alguien dentro del celular. No, categóricamente no funciona así. La manera de yo acceder a su celular no es que lo tenga abierto o cerrado, es que usted sea víctima de un ataque de ingeniería social, como lo que ya hablamos. El mensaje de texto, la llamada, el enlace, lo que comparte en las redes sociales. Yo sé que usted es una persona honesta, que tiene un gran prestigio, etcétera. Así que si yo recibo algo suyo que viene a nombre de Yelenis Reina, lo primero que me voy a decir es, wow, esto es un honor, ¿no? Yo no sé para qué me está contactando ella, pero será para ir a alguna clase de judo o invitarme a la pizzería. ¿Y qué voy a hacer yo, como viene del nombre de Yelenis Reina y de un teléfono local? ¿Qué voy a hacer yo? Obviamente quiero ver qué me mandó a decir Yelenis Reina. Lo abres. Y hasta ahí llegó el almuerzo en la pizzería, Yelenis. Pero de nuevo, tenerlo en un lugar público no le compromete el celular. Es lo que nosotros hacemos, lo que compromete el dispositivo o la aplicación. En nuestras redes. Doctor, una pregunta a modo de cierre. Tengo dos. ¿Pagar con el celular, con el Apple Pay, es más seguro que con la tarjeta o corre el mismo riesgo? No, es más seguro. Es más seguro. La información en un restaurante, tengo tres, ya dejé una fuera, me quedan solo dos. ¿La información de pagar por tarjeta en un restaurante está en riesgo? Usualmente, no sé si se ha fijado que se ha hecho popular que ahora le traigan la terminal para cobrarle a la mesa. Ahora es un dispositivo que le traen a la mesa. Antes le cogían la tarjeta y se la llevaban, ¿no? Sí. Ok, bueno. El problema es que si yo tengo un skimmer, también voy a poder leer la terminal. Así que el pago con tarjeta, y es además los restaurantes son el segundo lugar después de la gasolinera donde más fraude electrónico ocurre. Ya escucharon. Y ahora la tercera, ¿usted recomienda utilizar una billetera que proteja, que tenga algún tipo de guardia magnética que evite que la información de esas tarjetas salgan de nuestra cartera? Claro que sí, ya voy a decir cómo la encuentra, es muy fácil, es muy barata, y le voy a hacer una pregunta, pero no me la conteste porque está al aire, ¿ok? Y no quiere respondérmela. ¿Usted tiene en su cartera o su cartera la protege contra RFID? ¿Sí o no? No me lo diga. Debería tenerlo. Si no lo tiene... Dicen todas las cosas que compro, dice algo similar, una información, esto protege con, pero no tengo las siglas que me menciona tal cual. Bueno, si las tiene, está más segura. RFID. Y, por ejemplo, para que tenga una idea, una cartera para hombres con RFID vale alrededor de los $20-25. No es la cartera Calvin Klein, que no tiene protección RFID, no importa lo que valgan las de marcas, porque acá los que producen, fabrican RFID, no lo hacen, o sea, no hay marcas de por medio, ¿no? No son marcas conocidas. No hay convenio con las grandes marcas de lujo. Exacto. Entonces mi cartera no está protegida, doctor. Me han vendido una información falsa y he caído en su trampa. Pero la voy a buscar y la voy a tener en cuenta. Me ha dado la oportunidad inmensa, no solamente de conocer yo sobre estos temas, de lo frágil que es nuestra seguridad y nuestra información personal, sino que toda la audiencia de este programa tenga esa oportunidad de informarse y de proteger sus datos, que bien valen la pena, como mencionó, no solamente se habla de dinero del banco, sino de tus propiedades
más importantes, como es el techo que perdió esa señora que me hizo la historia. Doctor Luis Orlando Noguerol, algo que quiera dejar a modo de cierre en el programa a todos nuestros televidentes y cibernautas que me ven por YouTube. En 30 segundos, recapitular, contraseñas complejas, segundo factor de autenticación, tener nuestros dispositivos actualizados, no hacer clic en enlaces que no conocemos, no responder sobre el teléfono, mucho menos con nada de nuestros datos personales, porque el gobierno no lo pide categóricamente hablando. Y lo último, darles las gracias a usted por la invitación y por aproximar este tema que tantos problemas crea. Si entran a la Corte de Miami, el Distrito 11, van al Circuito 11, van a ver la cantidad de casos que se manejan a nivel de corte cada día, de lunes a viernes, por casos de Medicaid y de Medicare que le comprometen los datos y va a recibir su servicio médico y no lo atienden porque no existe. Entonces, aprecio muchísimo que usted haya aproximado este tema y cuando necesite algo, pues a la llamada de teléfono estoy. Muchísimas gracias, doctor Noguerol. Gracias, Luis Orlando Noguerol, por estar aquí Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Un placer. Gracias. Igual. A ustedes les invito a que continúen aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa, como es el caso del tema anterior. No se vayan. Todavía queda programa. No es el momento de despedirme del todo porque es el momento de leer sus comentarios. Vamos a abrir pantalla y ver esos comentarios del anterior programa. Robert Labrada escribió saludos con una rosita y todo y corazoncitos y escribió bendiciones para la periodista más bella. Gracias, Robert Labrada, por tus palabras. Gracias por ver el programa. Sobre todo ahí te estamos dando tu corazoncito. Nirma Rodríguez, fiel televidente, fiel cibernauta, escribió gracias para el señor periodista por su trabajo periodístico, dando a conocer la crueldad de la dictadura castrocomunista. Gracias por visitar a nuestro país y conocer de cerca la realidad cubana, periodista con la verdad de frente. Y comentó luego, saludos para Jiki Quintana. Gracias Nirma Rodríguez por comentar y amplió en su escrito. Luis Fontova comentó, felicidades a Roxana Montenegro, me gusta mucho Doble Juego. Es una entrevista que le hice a Roxana en un anterior programa. Gracias, Luis Fontova, se lo haré llegar. Orestes Fernández escribió, viva Cuba Libre, que viva Orestes. Y corazoncito para ti. Aldo Rodríguez, pero no han descubierto el agua fría, no la han descubierto. Aldo, tienes que explicarte un poquito más. No es una frase muy conocida, pero no sé en qué contexto la pones. Salvador Pérez, 67 años de donaciones al bolsillo Raúl Castro. Gracias, Salvador. Julio Díaz, gracias. Alejandro Valdivia, gracias. Gracias a Nirma. Y gracias a todos aquellos que se van a sumar a esos comentarios y a ver ese programa anterior. Gracias por suscribirse. Es muy fácil si no lo ha hecho. Es un link que tengo en la descripción de cada programa que solo le da clic y ahí mismo pues se suscribe y es parte de nuestra familia y hace posible que este programa llegue a otras personas y podamos seguir realizando este tipo de trabajo, información seria, entrevistas con argumentos y siempre con la verdad. A ustedes mil gracias, les espero en un próximo espacio de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Hasta la próxima.